Buen día, mi nombre es María Carranza del grupo 04 de Patología oral 1 y hoy les platicaré sobre el querubismo. Tenemos que el querubismo es una lesión osteofibrosa dominante en los maxilares. Esta afecta a más de un cuadrante y se estabiliza después del proceso de crecimiento del paciente, dejando deformidad parcial y maloclusión. En esta lesión el maxilar superior está implicado con menos frecuencia y es de origen genético. El querubismo es ocasionado por un funcionamiento normal de osteoclastos y osteoblastos, que esto ocasiona el reemplazo de tejido óseo por matriz fibrosa y hueso inmaduro, y esto progresivamente ocasiona un crecimiento que no es doloroso para el paciente. El 80% de los casos del querubismo es ocasionado por un trastorno genético y en el 50% de los casos del querubismo es familiar. El crecimiento del querubismo tiende a ser bilateral. Después tenemos que la palabra querubismo deriva del aspecto clínico de muchos pacientes jóvenes, esto cuando tienen afectación en los 4 cuadrantes. Cuando se producen lesiones expansivas en los maxilares, en superior e inferior, esto dan a la cara un aspecto mofletudo y esto posteriormente produce una elevación haciendo que las pupilas estén dirigidas hacia arriba, que esto da un aspecto angelical que recuerda a los querubines en el arte romántico. ¿A qué edad se manifiesta el querubismo? El querubismo es una enfermedad que cursa durante la infancia y la adolescencia. Lo habitual es que las primeras manifestaciones se produzcan alrededor de los 4 años y que vayan en aumento hasta la etapa final de la adolescencia. Generalmente los trastornos comienzan a revertir durante dicha etapa, por lo que desaparecen en la edad adulta. Después tenemos que el querubismo se diagnostica mediante una serie de signos clínicos. Estos pueden ser pérdida de visión, obstrucción de las vías aéreas, apnea del sueño, dificultad en el lenguaje, dificultad en la masticación y alteración en el desarrollo de la dentición. El querubismo inicia en la niñez en forma de expansiones crecientes de algún maxilar. La expansión es asintomática y no se limita a la lámina bucal o lingual. La rama mandibular puede crecer hacia adelante, arriba o abajo. Las lesiones siguen desarrollándose hasta que el paciente alcance la pubertad. En la imagen que tenemos en la presentación, en el inciso A podemos ver a una paciente en la etapa inicial del querubismo y en el inciso B podemos ver a la misma paciente en una etapa avanzada de querubismo. El diagnóstico del querubismo es clínico y radiológico confirmado por la histología. La prevalencia del querubismo es desconocida y difícil de determinar a causa del amplio espectro clínico existente. En todo el mundo se han registrado unos 300 casos en diversos grupos étnicos y el trastorno afecta igual a hombres y mujeres. Después, en la radiología del querubismo, tenemos que esta tiene un aspecto llamativo, que esto es especialmente durante las fases de crecimiento activo de este. Este aspecto está constituido por grandes áreas de radiotransparencia en los huesos que presentan una expansión masiva. En la imagen que tenemos en la diapositiva podemos observar una radiografía panorámica de un paciente en el cual se muestra una expansión de las ramas mandibulares bilateralmente y las radiotransparencias intraóseas que mencionamos. En el querubismo, los dientes erupcionados y no erupcionados se distribuyen al azar en las arcadas aumentadas de tamaño. En la radiografía que tenemos en la presentación, tenemos en el inciso A una radiografía lateral de cráneo en donde se puede ver el crecimiento del maxilar y en el inciso B tenemos una radiografía panorámica en donde se puede ver la alineación anormal de los dientes, de piezas erupcionadas y las que no están erupcionadas. En esta imagen podemos ver a un paciente con querubismo. En el inciso B podemos ver una exploración física en donde se ven los dientes aparentemente normales. En el inciso C y D tenemos unas radiografías en donde los dientes erupcionados y no erupcionados se ven distribuidos aleatoriamente, como lo estábamos viendo en las diapositivas anteriores, y pues esto sabemos que es por el crecimiento de los maxilares. En esta última radiografía tenemos que cuando la lesión madura, el aspecto radiográfico cambia, haciendo las estructuras más radiopacas en la radiografía. Como podemos ver en esta imagen, en el inciso C tenemos a la mandíbula en un aspecto radiopaco, a como lo observábamos anteriormente en las radiografías pasadas.
Después, en la histopatología del querubismo, tenemos que en las primeras etapas las lesiones están constituidas casi totalmente por tejido de células gigantes, en las que existen abundantes células gigantes multinucleadas en un fondo de células mononucleares. Durante esta etapa, los tejidos son idénticos a los de un tumor benigno de células gigantes. Esto es un trastorno mucho más grave que requiere un tratamiento quirúrgico inmediato. Por eso es importante conocer las características del querubismo para no cometer errores. En los cortes histológicos de la parte inferior podemos observar a las células gigantes multinucleadas en un tono más oscuro a el resto que serían las células mononucleares. Y pues esto es idéntico a un corte histológico de un tumor benigno de células gigantes, como lo mencionábamos. Después tenemos que cuando las lesiones aisladas maduran, el componente de células gigantes es reemplazado gradualmente por tejido fibroso celular, en el cual aparecen espículas de hueso metaplástico entre tejido orientadas al azar, que esto hace que se parezca a las que se encuentran en una displasia fibrosa. Después de que las lesiones se estabilizan, el hueso predomina en la lesión, convirtiéndose en hueso laminar y reorientándose, con lo que la estructura de los maxilares y su función mejoran gradualmente. En la parte inferior de la diapositiva tenemos un corte histológico en el que se ve un tono más oscuro a los que vimos anteriormente, y en este corte ya no se observan las células gigantes multinucleadas, ya que como mencionamos, esto es reemplazado gradualmente por tejido fibroso celular y pues aparecen espículas de hueso metaplástico y pues en el corte se pueden observar. Por último, tenemos que en el tratamiento se orienta a conservar el lenguaje y la masticación. La remodelación tiene lugar después de la pubertad y la evaluación y la cirugía estética se retrasan hasta esta época. Es preciso evitar la confusión de las lesiones con tumores múltiples de células gigantes, como lo mencionamos anteriormente, para evitar que se lleve a cabo una cirugía mutilante innecesariamente. Conclusión. El querubismo es una lesión que afecta física y psicológicamente, porque es una lesión que puede que no cause dolor alguno, pero perjudica el físico de la persona, lo cual la puede dañar psicológicamente. Además de que afecta el habla y la masticación, lo cual puede ser molesto para las personas que lo padecen, y a la larga puede dañar su articulación y presentar problemas de desgaste. En la dentición también afecta ya que provoca que las piezas dentales se dispersen por la mandíbula o por el maxilar. Un diagnóstico precoz puede ayudar a que las piezas dentales no estén tan dispersas y así ayudar a mejorar la masticación del paciente e incluso el habla. Es importante conocer las características clínicas para no cometer un diagnóstico erróneo y pasar a perjudicar al paciente. El diagnóstico histopatológico es fundamental en el tratamiento adecuado de este tipo de patologías. Es importante que la conducción del caso implique terapia periodontal, de lo contrario, las probabilidades de recidiva son muy elevadas, ya que de no eliminar los factores locales tipo placa bacteriana y cálculos dentales, se convierten en factores de nuevas apariciones o de posibles recidivas. Para finalizar, su pronóstico es bueno con el tiempo y los casos de personas que llegan a la edad adulta con afecciones son meramente residuales.